Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. En esta oportunidad, el tema de moda, la reforma tributaria. Y hemos invitado a un conocedor del tema, el doctor Jairo Parada Corrales, profesor universitario de Derecho de Economía Pública de la Universidad del Norte de Barranquilla. Profesor Parada, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Consultorio Jurídico. Buenas noches, Víctor. Un saludo a tu programa, a tu persona y a tu equipo de trabajo. Doctor Parada, la primera pregunta que le formulamos es, esta reforma tributaria en plena pandemia, en donde los colombianos, si acaso, trabajaron 3, 4 meses en el año, este mes no han podido trabajar regularmente, está cerrada prácticamente Colombia. ¿Es oportuna? En primer lugar, esa es mi consideración, Víctor. Yo estoy de acuerdo con todos aquellos que han planteado que, aunque se necesita la reforma tributaria, porque salimos de la pandemia con un gran déficit fiscal. Déficit fiscal que se agravó porque el gobierno hizo una reforma tributaria, no olvidemos, en el 2019 que concedió exenciones a muchas empresas en su inversión y eso nos costó de 10 a 15 billones de pesos. O sea, veníamos ya con un gran faltante y con la pandemia ese déficit todavía creció mucho más y el gobierno pues está pidiendo 25 billones de pesos en esta nueva reforma tributaria. Yo considero que la reforma tributaria en este momento es inoportuna, no se debe hacer. Realmente se debería esperar que el año entrante, cuando ya la economía con mucha claridad se recuperara, porque este va a ser un año complicado, tú lo has dicho. Se hablaba de la reactivación y esta tercera ola está poniendo la economía en el piso y está acorralando a todos los gobiernos. En ese sentido, no debe hacerse en este periodo una reforma tributaria y debe prepararse una nueva reforma tributaria para el año entrante, pero que realmente reúna otros requisitos, que sea rediseñada, no la reforma tributaria que el gobierno presentó. Entonces, yo estoy de acuerdo con todos aquellos sectores que han dicho que es inoportuno. Por eso pienso que lo mejor que puede hacer el Congreso es darle cristiana sepultura. Pero doctor Parada, si usted, como dijo al comienzo, se necesita un dinero para llenar ese vacío económico que tiene el gobierno, ¿de dónde saldrían esos recursos? Gracias por tu pregunta. Esa es una de las cuestiones que siempre alegan los ministros de Hacienda y nos asustan y nos aterrorizan para justificar estas reformas tributarias a la carrera. Cuando uno conoce las finanzas públicas y cómo funciona el mecanismo de intermediación entre el Banco de la República y la Tesorería General de la Nación, hay una frase que yo siempre utilizo con mis estudiantes. El gobierno nacional nunca se puede quedar sin plata, sin ningún recurso. Las finanzas públicas no son un cofre donde el gobierno tiene la plata guardada para gastar. Sí son un flujo que varía con los recaudos y al gobierno no le fue mal con los recaudos tributarios en el primer trimestre de este año. Fueron más de 40 billones de pesos que recaudó. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se llena el faltante? Muy sencillo. Hay que recurrir al crédito de deuda pública en títulos de tesorería, en moneda nacional, que el mercado está ansioso de utilizarlos y de invertir sus grandes excedentes de efectivo en estos títulos. Sí, se va a aumentar más la deuda, hay un costo en intereses, pero eso no importa. En época de crisis no hay otro camino sino ampliar el déficit y ampliar la deuda hasta que la economía se recupere. Y por macroeconomía elemental aprendida en los primeros semestres, cuando la economía se recupere, el flujo de ingresos tributarios permitirá amortiguar esas deudas y esos faltantes fiscales sin ningún problema. Pero con una economía que está enredada tanto en ciudades como en el país, con esta tercera ola y con las dificultades del proceso de vacunación, es absolutamente improcedente hacer esta reforma. Es más, fíjate tú, el gobierno nacional acaba de contraer un crédito por 3.000 millones de dólares y nadie dice nada. Y ya tú tienes ahí un ingreso que va a tener el gobierno
y eso es lo que nos cuentan, no sabemos otras cosas, ya va a tener ahí un ingreso de deuda externa que asciende a más de 8 billones de pesos. Doctor Parada, y además de saber de esos préstamos de 3.000 millones de dólares, que dijo y sabemos otras cosas, ¿qué otras cosas sabemos? Bueno, lo que nosotros sabemos, los que estudiamos las finanzas públicas, es que un gobierno nunca se puede quedar ilíquido, sobre todo en Colombia, como siempre ha habido un manejo serio de las finanzas públicas. Es decir, lo que la gente no sabe es que la Tesorería General de la Nación tiene unas cuentas en el Banco de la República y la función del banco es ir cubriendo los faltantes en los periodos en que hay faltantes y recoge dinero en los periodos que hay, hay buenas entradas de ingresos públicos. Entonces la gente, como no conoce estos mecanismos, cree que las finanzas públicas son una especie de barril donde se guarda la plata y de ahí se va sacando para gastar. Eso no funciona así, sino son flujos de impuestos que se recaudan y que se van pagando. En el año es normal que los impuestos que se recaudan no casen con los gastos. Y entonces Tesorería General de la Nación opera todos los días con el Banco de la República para cubrir esos faltantes. Además, el gobierno siempre tiene el instrumento de la deuda pública en pesos, en moneda nacional. No necesita ni siquiera ir a buscar dólares para afrontar estos gastos. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. El casco no te lo pueden quitar si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. No lo olvides, aprovecha y paga tu impuesto predial con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Yo me llamo Gladys Palomino, tengo 70 años, ya yo me vacuné. La vacuna es efectiva y segura. Si tienes más de 70 años, acude a tu centro de vacunación más cercano y con solo presentar la cédula, vacúnate de una. Por un Atlántico con vida. Gobernación del Atlántico. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. El casco no te lo pueden quitar si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Gisela García, abogada, consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. El casco no te lo pueden quitar si tú la vida quieres cuidar. A casa seguro tú quieres llegar y con tu familia volver a disfrutar. Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver. Usa siempre casco y chaleco también y no se te olvide que es por tu bien. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo pormenores de la reforma tributaria. Doctor Parada, esta reforma, ¿cómo toca a los pensionados?
Es justo que una persona que ha cotizado durante toda su vida laboral, que ha pagado impuestos durante todos sus años, que al tener una pensión al final de su vida, que tenga que pagar el 12% de salud a su cargo, además tenga que asumir otros costos tributarios? Es, a mi juicio, contra lo que dicen muchos de mis colegas bogotanos de la tecnocracia colombiana. Es, a mi juicio, uno de los impuestos más injustos que pueden haber sobre pensiones. Porque tú bien lo has dicho, Víctor, las pensiones se construyen con lo que uno aporta durante toda su vida. Que al final, en los diferentes regímenes de pensiones, a veces el gobierno nacional tiene que poner parte de recursos para llenar lo que exige la ley. Esas son decisiones constitucionales y legales. Ello no implica que los pensionados sean unos multimillonarios. Hablan de megapensiones y se han atrevido a calificar de megapensiones a pensiones mayores a 4 millones de pesos mensuales, que nosotros sabemos que es una suma que coloca a un hogar en clase media baja incluso. Y los pensionados lo han dicho. El grueso de los pensionados no solo atienden sus propias necesidades, sino toda la familia que hay detrás de ellos en esta época de crisis. Entonces a mí me parece un asalto contra los sectores medios y un poco medio altos para sustraerles recursos precisamente a uno de los sectores más golpeados por la sociedad, porque ya están en una edad avanzada, están enfermos, tienen más gastos de salud, y por eso yo considero, y estoy de acuerdo con que muchos partidos políticos han dicho, hombre, las pensiones no se tocan, son un ahorro, eso no es una renta laboral, es un ahorro que han hecho los empleados, los trabajadores, y si hay algunas injusticias en el sistema pensional, sí las hay, pero eso con el tiempo, la evolución demográfica la va corrigiendo. Entonces, en ese sentido, es salir a cazar de cacería de recursos en 24.000 pensionados que no le van a reportar mucho al Tesoro Nacional en un déficit en una búsqueda de 25 billones, pero es una cacería que a mí me parece totalmente injusta y contraproducente. No quiero pensar todos esos millones de pensionados que votaron por Duque que podrán estar reflexionando ahora, porque no son solo las pensiones de menos de 2 o 3, 4 salarios mínimos, es a todo el mundo. El pensionado de por sí ya está afectado, tiene que pagar el 12% de salud, el 1% de la famosa tasa esa de solidaridad, y además de eso es la época en su vida en la cual enfrenta mayores gastos de salud, con un agravante, Víctor. Cada año las pensiones se reajustan en el IPC del DANE, no del salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas perdiendo cada año poder adquisitivo. Nosotros sabemos que ese reajuste del DANE no refleja mucho la realidad, y entonces cada año tú eres relativamente más pobre en términos incluso de salario mínimo. Entonces, es una medida que es totalmente arbitraria, que golpea a los sectores medios de la sociedad que tienen unas pensiones por encima de 10 salarios mínimos o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece como que dijo esa es usted, una doctor, medida. como dijo usted, Sí. doctor Parada, de esos pensionados que votaron por el presidente Duque, y además con la promesa de campaña que no se iban a crear nuevos impuestos, y ya vemos que no es así. Pero, doctor Parada, el ministro dice que esto no va a tocar, que no se le va a incrementar el IVA a los productos de la canasta familiar, pero sin embargo, se le van a incrementar a los insumos que se requieren para producir el IVA y los huevos, que no valen la docena 1.800 pesos, como dijo el ministro, sino que en última sí se va a afectar la canasta familiar, porque al subir los insumos tienen que subir la canasta familiar. ¿Es así? Efectivamente, por fuera de la anécdota de la docena de huevos que nos muestran unos gobernantes que están lejos de la realidad que vivimos los colombianos. No tenía ni idea el señor Carasquilla de cuánto valía una docena de huevos. Lo que sucede allí es que hay un truco fiscal. Cuando un producto que tiene arancel cero, IVA de cero en la canasta familiar,
como es la huevo, la carne, el pollo, etcétera. Todos estos productos tienen IVA cero porque el pueblo colombiano se ha resistido, incluso desde la última reforma de Santos, a que se le imponga IVA a una parte de la canasta que se llama la canasta básica. O sea, productos que no son procesados, pero son productos que usan insumos. Entonces se les pone arancel cero, pero como estos insumos pagan IVA, el productor de esos bienes puede descontar ese IVA ante la DIAN y por lo tanto puede poner un precio menor de sus productos en la canasta familiar. Entonces, cuando se pasa del régimen cero al régimen de excluidos, que esa es la jugada de Carrasquilla, resulta que ya ese productor no puede recoger ese IVA que él pagó, ya no lo puede descontar. Entonces significa que eso va a golpear los precios de los productos de la canasta familiar, porque él va a tener que trasladar ese IVA al precio final de los productos. Entonces, en ese sentido, sí se van a encarecer los productos agropecuarios y además los productores agropecuarios están preocupados por la misma demanda, porque es que por economía elemental uno sabe que si los precios suben, aunque sea comida, la gente restringe el consumo. Y ellos ya el año pasado y este año están teniendo problemas incluso de mercado interno, problemas de demanda. Ellos quieren vender más y con estas alzas de precios no van a poder vender más. Entonces, otra medida que afecta directamente a la canasta familiar. Es otra medida regresiva. El gobierno no debía meterse con eso. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico conociendo pormenores de la reforma tributaria. Doctor Parada, con la reforma, ¿quiénes tendrían que declarar renta en Colombia el año entrante? Con la propuesta del gobierno, toda aquella persona que tenga un ingreso superior a 2.500.000 pesos le va a tocar declarar renta. El gobierno dice que eso no es importante porque posiblemente si le han hecho retención en la fuente, le va a salir, cuando haga la declaración de renta, le va a salir en cero. Pero esto que sugiere es que va a haber retención en la fuente. Tú sabes que tenemos hoy en día una tabla de retención en la fuente que grava los ingresos a partir de cierta cuantía, pero no grava a los ingresos bajos. La retención de ellos es cero. Entonces, es más, para el año que sigue en la reforma, esa barra se baja todavía. Entonces, lo que quiere el gobierno es meter más gente en las declaraciones de renta. Justamente, el gobierno no va a hacer eso por amor al arte, simplemente para que estén ahí en las bases de datos. El gobierno va a hacer eso porque piensa gravarlos, piensa imponerle cada mes condiciones gravosas. Entonces, la pregunta que uno se hace es ¿por qué el gobierno no se dedica realmente a buscar la riqueza donde está? En la gente que gana más de 30, 40 millones de pesos mensuales, que aquí abundan en Colombia en el pico de la distribución del ingreso, y otros que ganan mucho dinero camuflados en sociedades anónimas limitadas, SAS. O sea, el truco que se hace en Colombia es que si tú eres una persona rica, pones todos tus bienes y tus ingresos en una SAS y solo pagas la tasa de impuesto de SAS, que es 32%, sería más baja que si pones esos ingresos como renta de persona natural, porque la tarifa va subiendo. Entonces, en ese sentido, aquí hay una alta evasión fiscal en los ingresos altos. Y ni qué decir de los patrimonios. Fíjate que en el caso de los patrimonios, se decía que un patrimonio de más de 5.000 millones de pesos iba a pagar el 1%, o sea, 50 millones de pesos o más. Resulta que el gobierno explicó que ahí es una tarifa marginal. O sea, que si tu patrimonio es de 5.000 millones de pesos y pasa a 5.100, entonces tú pagas ese 1% sobre los 100. Entonces no es tan gravoso como se pensaba. En muchos países, y este gran economista francés Piketty planteó que es posible grabar.
puede ser el 0,5%, incluso a partir de los 5.000 millones de pesos. Pero eso pone a tributar a los sectores altos que tienen propiedades, apartamentos, casas, fincas, y gravar más a las personas naturales. Fíjate que yo no estoy propugnando por gravar más a las empresas. Doctor Parada, con esto, el dinero que recoja el gobierno con esta reforma tributaria, ¿es suficiente para cubrir el déficit que tiene o se vislumbra otra reforma tributaria? Bueno, este gobierno, Víctor, ha batido el récord de reformas tributarias. Acuérdate que en el 2018 nos hizo aprobar una reforma tributaria que se le cayó por inco. En el 2019 hizo aprobar otra reforma tributaria que se suponía iba a resolver sus problemas y que recaudó como 10 billones de pesos. Y ahora nuevamente otra reforma tributaria que no hace lo que debe hacer, porque es que lo que se debe hacer es simplemente, si tú quitas las exenciones, las grandes exenciones que le hiciste de IVA a las inversiones de las empresas, ahí tienes abundantes recursos fiscales. No tienes que ir mucho, no, como incluso la ANDI ha hecho unas sugerencias también muy prácticas para hacer una reforma tributaria sin tanto complique y que se podría recaudar más, pero no en esta época. Debemos dejarla para más adelante. ¿Qué necesita Colombia? El año pasado los parlamentarios presentaron una propuesta de una reforma tributaria progresiva, equitativa y justa. ¿Y qué pasó? El gobierno no hizo caso de esa propuesta, porque tú sabes que en iniciativa fiscal el gobierno es el que tiene el poder. Entonces, lo rechazaron. Esta reforma tributaria ni es progresiva, ni es equitativa, ni es justa. Se descarga sobre los sectores medios y sobre los sectores populares y araña un poquito algunas cosas de los sectores altos, pero no reúne los requisitos de una reforma tributaria que es la que se debe hacer en Colombia, que se llama estructural, progresiva y equitativa. Doctor Parada, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero sus ilustraciones fueron contundentes para entender un poco mejor la reforma tributaria. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Víctor, por tu invitación y tu excelente programa que muchas veces lo veo. Muchas gracias y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.